Y en esta noche vamos a hablar de la separación, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué es un yugo desigual, hermano? Se enseña mucho acerca de los yugos desiguales. Todo aquello que une al Hijo de Dios con el inconverso en un propósito común. Eso es un yugo desigual. No es necesariamente sobre el matrimonio, aunque se puede hacer un yugo desigual en el matrimonio. Pero aquí no está hablando del matrimonio. Aquí está hablando de unirse con los inconversos en un propósito común. Los corintios eran gente pagana, que habían venido del paganismo, y algunos se habían convertido, hogares que se había convertido uno y el otro no. Y bueno, el inconverso le decía al creyente: si tú vienes conmigo al culto a nuestro Dios y a la fiesta pagana, pues yo también te acompaño a ti al culto de la iglesia cristiana el domingo. Y los hermanos hacían este tipo de tratos. Pero esa no es forma de ganar almas para el reino de los cielos, mi hermano. O ven conmigo al baile, o ven conmigo a la discoteca, que el domingo te voy a acompañar a la iglesia. No, no os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos, con los que no son hijos de fe. La carta a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo era una iglesia casada. Eso es lo que quiere decir Pérgamo, matrimonio. Y ahora sí hablamos de un tipo de matrimonio. Hablamos del matrimonio con el mundo. Pérgamo significaba casada, y Pérgamo es la iglesia que se había casado con el mundo. Es la iglesia que se había olvidado de la separación. El Señor se le presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos, para separar, para cortar, porque Dios llamó al pueblo para separarlo. Dios nos ha llamado fuera del mundo. Dios no nos quiere a nosotros sirviéndole en el mundo, sino fuera del mundo. Nuestra separación no es de tipo físico, porque nosotros tenemos que convivir con los inconversos, tenemos que convivir con los paganos. En los trabajos hay gente adúltera, hay gente blasfema, y tenemos que estar con ellos porque no podemos meternos en un nicho. No hacer causa común con los pecadores, no participar de las cosas que ellos participan, no importa que sean familiares nuestros. Casi todas las iglesias tienen cosas buenas y cosas malas, y Dios alaba las cosas buenas de esta iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Todavía se mantenía adherido a la fe del Señor, se hacía de la vista larga con la falsa doctrina que estaban proliferando dentro de la iglesia. Permitía la convivencia, la coexistencia con el mal dentro de la iglesia. Y ese era el problema de la iglesia de Pérgamo, que no había una separación real. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era un anciano de la iglesia de Pérgamo, un anciano que se oponía a todas las cosas malas que pasaban en la iglesia, un anciano que protestaba por las cosas terribles que pasaban en la iglesia. Gloria a Dios por gente que están en la iglesia, que levantan su voz de protesta cuando la iglesia se mete en asuntos en los cuales no debe de meterse, no debe de inmiscuirse. Y se levantó un anciano como Antipas y dijo: Señor, ¿qué han hecho con tu iglesia? ¿Qué es esto? A la iglesia no se viene a exhibir vestidos, ni a exhibir peinados. A la iglesia no se viene de hecho a exhibirse nada. A la iglesia se viene a adorar a Dios y a edificar a los hermanos. La iglesia es un lugar de adoración. Bendito sea Dios. Mi casa, casa de oración será llamada. Fíjese el pueblo de Israel, cómo Dios lo libertó por la sangre, y Dios lo sacó de en medio de Egipto, y el Señor le llevó a una tierra buena que fluye leche y miel, y Dios lo separó de los demás pueblos y le dio sus oráculos divinos. Aquel pueblo tenía la bendición y la gloria de Dios en ellos, porque Dios lo quería separado, para que las naciones paganas vieran la bendición que había sobre este pueblo que vivía separado, y la gente se interesara en conocer por qué había un pueblo tan bendito en esta tierra, y le dijeran a la gente: pues nosotros tenemos tal bendición porque Dios nos ha separado, y nos hemos separado del paganismo, y nos hemos separado de la maldad, y nos hemos separado del pecado, para servir a Jehová Dios de los ejércitos, y Dios nos protege y nos bendice. Y Dios dijo de Israel que era una nación de sacerdotes, pero al perder su separación, al mezclarse con los demás pueblos, pedir rey como los demás pueblos, al querer imitar a los pueblos de afuera, se fueron mezclando, y al mezclarse se perdió la distinción y se perdió la gracia de Dios, y este pueblo vino a ser no igual que los demás, sino peor que los demás. Porque cuando un pueblo ha conocido la gracia, cuando un pueblo ha conocido la gloria de Dios, cuando un pueblo ha probado de los bienes venideros, cuando un pueblo ha sido lleno del Espíritu Santo y se torna igual que los demás pueblos, nunca será igual que los demás, será peor que los demás, porque los demás no han tenido esta gloria en sus vidas. Israel perdió su separación, y al perder su separación
perdió la bendición y se tornaron idólatras. Israel se corrompió, le sirvieron a Astaret, le sirvieron a Baal, sacrificaron sus hijos a Moloc y la espada de dos filos tuvo que caer, aleluya, entre este pueblo. Y Dios los esparció por toda la tierra y les quitó su identidad y los hizo sufrir para curarlos de la idolatría. Y estuvieron cautivos, porque si un pecado aborrece a Dios, es el pecado de la idolatría. Y hemos leído en este pasaje bíblico de 2 de Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: andaré y habitaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré por hijos e hijas, y seré a vosotros por padre, ha dicho el Dios Todopoderoso. Es decir, que el separarnos nos asegura las bendiciones de Dios. La recompensa por la separación es la paternidad de Dios. Seré a vosotros por padre, andaré y habitaré en medio de vosotros, comunión con Dios. Pero como esta iglesia de Pérgamo se casó con el mundo, así también la iglesia de hoy se ha casado con el mundo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Antipas lo mataron porque protestaba. Antipas lo mataron porque no permitía, miren, en la ciudad de Pérgamo, hermano, era una de las ciudades más idólatras. Tenía un templo a una diosa inventada llamada Roma, y allí se le rendía culto al emperador. Tenía un templo en donde se adoraban serpientes, y había una serpiente mayor, más grande que todas las demás, porque ellos decían que las serpientes tenían propiedades curativas y trataban las enfermedades con serpientes, y a la serpiente mayor le llamaban Salvadora. Templo de Esculapio. Yo no sé si usted ha visto el símbolo de los doctores con una serpiente. Eso viene de ahí, hermano. Allí se adoraba a las serpientes y había que adorar y declarar que el emperador era el Señor. Y Antipas protestaba. Antipas era anciano de la iglesia, pastor, y Antipas decía: no quiero mezclas con el mundo. Y mientras Antipas vivió, la iglesia se mantuvo, porque Antipas levantaba la voz de protesta. ¿Qué falta hacen muchos Antipas hoy que levanten la voz de protesta y la voz de alerta, advirtiéndole al pueblo: Dios no quiere mezclas? Pero hoy se predica un mensaje social, un evangelio social, un evangelio donde todos caben. Si paga mucho diezmo, aunque sea un hijo del diablo, es miembro de la iglesia, hasta diácono. Pero eso no puede ser en la iglesia verdadera de Jesucristo. Eso no depende de cuánto dinero tenga, ni de cuánta influencia tenga en la sociedad o en el gobierno. Aquí eso no vale nada. Aquí lo que vale es una vida de separación, una vida de santidad. Esa es la iglesia verdadera del Cristo de la gloria, una iglesia separada. Pero mataron a Antipas. Y déjeme decirle una cosa, que el diablo quisiera matar a muchos de nosotros. Sabemos algunos predicadores que le caemos gordo a Satanás, y él de muchas maneras trata de acabar con nosotros. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Así que esta iglesia retenía la fe, retenía el nombre de Cristo, pero también retenía a los falsos. Alababan a Cristo, estaban en la fe, pero también se hacían de la vista larga con los falsos, para que viniera mucha gente. Y el pastor que vende el mensaje, el pastor que le predica a su iglesia lo que a la iglesia le gusta escuchar, se debe retirar e irse a sembrar batatas y dejarle el púlpito a un hombre que no se venda.